Y el día de hoy tenemos como invitado al doctor Ramón Ramírez Erazo. Con él vamos a analizar todo lo relacionado a cómo enseñanzas podemos tener en el Perú respecto al fracasado, tenemos que llamarle así porque efectivamente lo es, el fracasado proceso de asamblea constituyente chileno. ¿Qué podemos aprender nosotros para evitar justamente caer en los mismos errores, podemos llamarle así, históricos de nuestros hermanos chilenos? Usted propone restaurar, recuperar la Constitución del 79, justamente echando mano a ese artículo pétreo, que es el artículo 307, que si me lo permite, doctor, antes de que usted continúe, le voy a dar lectura, que dice así: artículo 307 de la Constitución del 79, dice así: esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. Y aquí tenemos que decir que Alberto Fujimori lo que hizo con la Constitución del 93 fue justamente derogarla mediante un acto contrario a lo que esta misma Constitución disponía. Y continúo: en estas eventualidades, todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Es decir, que el siguiente presidente a Alberto Fujimori, que fue Toledo, debió haber restaurado esta Constitución aplicando el artículo 307. Y a continuación agrega: son juzgados, según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los que aparecen responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior. Y esto, por supuesto, se aplica principalmente a Alberto Fujimori, pero también a todos los demás presidentes, incluyendo a Pedro Castillo, el actual presidente, que continúa bajo la aberrante, podemos decir así, aplicación de una Constitución que bajo la perspectiva del artículo 307 es ilegítima y no debería estar vigente. Ahora sí, vamos a ceder la palabra al doctor Ramírez para que continúe con su exposición. Adelante, doctor. En la sesión anterior y en muchas sesiones, que esta lucha la venimos nosotros sosteniendo desde el año de 1993, cuando el dictador, digamos, dio el autogolpe de Estado, cerró el Congreso, el Tribunal Constitucional. El problema esencial, el problema fundamental de esa Constitución, y que es insanable, porque es írrita, es que tiene un vicio de legitimidad. Es como un cáncer incurable que no puede subsanarse, digamos, bajo ningún punto de vista, porque lo írrito, lo nulo, ixo iure, no es subsanable con el tiempo. Eso es lo que quiero que entienda la población, mis hermanos. Es un caso distinto al de Chile, porque esa Constitución del año 93 que dio Fujimori con Montesinos fue fruto de una conspiración de los grupos de poder económico para tomar por asalto la economía de nuestro país, capturar el Estado y apropiarse de manera ilícita y delictiva de un patrimonio de los peruanos, que eran las empresas públicas, con el cuento de la privatización y con el cuento de la ineficiencia de las empresas públicas. Eso fue un robo, peor que un robo a mano armada, cometido por Fujimori, Boloña, Blacker Miller, la CONFIEP, el IPE, todos los grupetes que formaban parte de ese grupo neoliberal que hasta ahora gobierna el Perú. Entonces, por una cuestión de origen, esa Constitución del año 93 es insanable. O sea, ¿qué cosa significa en derecho lo írrito, lo insanable? Que no se puede subsanar, que no se puede convalidar, es inconvalidable, porque alguna gente torpe por ignorancia dice, no, que mejor vayamos a la reforma constitucional, hay que reformar esta Constitución de Fujimori, a cambiar 7, 8 artículos o ir a las enmiendas. Eso es imposible, eso es convalidar un delito, es hacerse cómplice de un delito. Por eso nosotros hemos sostenido, ¿no es cierto?, el camino de la juridicidad, ¿no es cierto?, que le da el imperio de la ley, un sistema jurídico internacional, es que se restituye la palabra, se restituye la Constitución del año de 1979 y se anule la Constitución Fujimori-Montesinete del año 93, no que se derogue, ojo, tiene que anularse, porque también hay una confusión. Muchos
señalan que la constitución de Fujimori del 93 tiene que derogarse. No, señores, porque si ustedes piden derogatoria, están reconociendo la legalidad de esa constitución desde el año 93 hasta el año 2022. Y peor es la situación, peor es el caso de aquellos ignorantes que están pregonando la Asamblea Constituyente y una nueva constitución, porque eso es una verdadera estafa a los 33 millones de peruanos, porque eso no va a suceder, eso no va a ocurrir ahora, quizá más adelante, en otras circunstancias, porque no hay momento constituyente. ¿Ya? Eso que quede claro. El momento constituyente es una cuestión no de jure, no es de derecho, es una cuestión de tipo sociológica, que se origina, digamos, en la sociología política, eso está claramente establecido, ¿no? Los de abajo no quieren vivir bajo las circunstancias de pobreza, miseria, desempleo, y se rebelan a un statu quo, a un sistema. Y los de arriba no pueden seguir manteniendo ese sistema. Cuando se producen esa convergencia de esos dos factores, entonces se produce el momento constituyente, que significa protesta social, ¿no? Significa eso, crisis política, como en Chile el año 2019. Ahí sí hubo momento constituyente. En el Perú no existe momento constituyente. Lo que hace el señor Castillo, ¿no es cierto?, malgastando el presupuesto nuestros impuestos en sus provincias, es engañar a los 33 millones de peruanos. No hay, una situación de crisis política gravísima. El gobierno no se está cayendo, ¿no es cierto? No hay un conato de guerra civil. Castillo va con un grupete, ¿no es cierto?, de fanáticos, de gente pagada, para simular que hay, digamos, de gobernabilidad en las provincias. Eso no está sucediendo. Yo he estado en provincias. Se llevan ahí portátiles para que lo aclamen a él y no dejan a la gente del pueblo que entre, digamos, a dar su punto de vista. O sea, esa es una farsa. Y eso se va a demostrar claramente, se demuestra objetivamente con cualquier estudio de tipo sociológico, una encuesta, un sondeo, así, a vuelo de pájaro. La aprobación presidencial en estos momentos está llegando, no sobrepasa al 20%. Y la desaprobación está llegando al 78, 80%. Y en esa estadística, digamos, concurren 5, 6 o 7 encuestas que se han hecho, porque en estadística es muy fácil encontrar el fraude estadístico, pero acá no, acá se observa que hay una tendencia. Y la situación del Congreso es peor, porque la desaprobación del Congreso está llegando al 90%, y solamente lo aprueba un 10% de peruanos. Pero eso no es un momento revolucionario. Eso lo que se llama es una crisis en los sectores, en la élite del poder, porque lo que se está discutiendo en estos momentos, la pelea es por un botín de 200.000 millones de soles, entre un grupo de tiburones que han perdido el manejo del Estado, o sea, toda la derecha, la CONFIEP, los grupos de comunicación, la prensa mafiosa y las transnacionales que antes manejaban el país como su chacra, y otro grupo, ¿no es cierto?, de pirañas que ha tomado por asalto los ministerios, ¿no?, para poder pesetear con algunas licitaciones, con algunos contratos, se ha metido a su familia, a su hija, a su hermana, a su hermano, a su cuñado. Y así no se gobierna un país, señor Domínguez. Esto es una farsa y ustedes tienen un deber de decirle la verdad a la población. El problema no es que en el Perú de que los tiburones están en una pelea a muerte con los pirañas. Para nosotros eso es intrascendente, porque Castillo ya en el Perú es historia. Lo que estamos nosotros apostando es por un nuevo gobierno, un nuevo Congreso. ¿Para qué? Para eliminar la corrupción, ¿no es cierto?, de toda esta clase política putrefacta, ¿no?, descompuesta, que se ha puesto en evidencia más aún con el caso del señor Acuña. Yo le dije la vez pasada, ¿no?, que Acuña, su partido era un negocio, un partido, digamos, en el cual ponía a sus empleados a la presidenta del Congreso, y eso se ha comprobado, ratificado con ese audio, donde aparece dándole órdenes a Acuña, que no es congresista, no es nada, a su empleada, la presidenta del Congreso, que hoy día ella ha sido censurada y la han sacado de la presidencia, ¿no? Pero la política es azar, ¿no? Eso le ha favorecido a Keiko. ¿Por qué? Porque el Congreso está en manos ahora de Keiko Fujimori, que ha puesto ahí a su otra empleada, a la señora Moyano, como que le tocaría manejar el Congreso, si es que no se produce una recomposición. Ahora usted dirá, ¿por qué? Porque acá el problema no es un problema político profundo, sino es un problema que está focalizado en una persona. Keiko no quiere irse a la cárcel por 25 años y ella es la principal interesada en sabotear y destruir este sistema, a este gobierno para sus fines personales y de paso en alianza con los grupos económicos en el poder. Entonces,
no existe en el Perú ningún argumento que pueda refutar lo que yo les vengo diciendo desde el año 93, que la única salida hoy para el Perú, nos ahorramos 1.500 millones de soles, es restaurar esta constitución política que ya está hecha. Que no es la más perfecta del mundo, tiene su problema, pero es una constitución avanzada. Y la prueba está, la evidencia está en el proyecto chileno, que ha tomado de acá cerca de 15 artículos. La constitución chilena se va a aprobar en una convención constituyente, pero tienen que cortar esos artículos que favorecen, digamos, a todo el movimiento ultrafeminista, al movimiento caviar, a la ideología de género, al aborto, a la super autonomía que se quieren dar a las minorías étnicas, y el problema de la plurinacionalidad. Y va a ver usted que si suprimen esos artículos, esa constitución va a quedar como esta constitución del 79, porque esta es una constitución que no es de izquierda, que tampoco es de derecha, es una constitución que está más o menos ubicada en el centro, una constitución, es una ley de consenso político, por eso que es legítima. En esta participaron todas las fuerzas políticas del Perú en esa época.